Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a hacer un ejercicio de reflexión en torno al humanismo. Es muy importante que encontremos lo que significa el valor profundo del ser humano y en este sentido, entonces vamos a referirnos al concepto humanismo en cuanto que viene de una herencia fundamentalmente de Italia y que en el siglo XV luego se va a hacer mucho más extendido al mundo occidental. Bueno, cuando nos referimos a humanismo estamos hablando del valor fundamental que tiene el ser humano, en este sentido genérico, el hombre y la mujer. Para referirnos al humanismo tenemos que ver algunas ciertas características. En el primer sentido sería hablar que el hombre, aun cuando ha formado parte de la naturaleza humana, ya no se considera como parte de esa naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque el hombre busca desde su esencia humana dominar la naturaleza. Eso es primero, diríamos que una fundamental característica. La segunda es en cuanto que viene del mundo grecorromano una reflexión en torno a eso que ha sido la herencia griega, romana, sobre el hombre y las dimensiones profundas que hablamos, duales entre lo que es el cuerpo y el alma y todo lo que ha suscitado de alguna forma la Edad Media. Viene luego a definirse que la Edad Media se habla de un teocentrismo y se aleja profundamente del antropocentrismo en cuanto que consideramos al hombre como centro de la realidad. Bueno, ya se descuida de la tutela, del cuidado de la iglesia, y entonces hablamos más de un significado antropológico que deja de ser sagrado para convertirse en un contexto más de secularización. Es decir, dejamos de lado lo sagrado para hablar del hombre desde la secularización. En este sentido, podemos definir un valor más de carácter individual, más que grupal, más que colectivo. Se le da lugar también en ese humanismo a las artes, por ejemplo. Y vienen varios representantes de gran valor, como es el caso de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, entre otros. Cuando hablamos también de las humanidades, vamos a hacer un ejercicio de la referencia fundamental que tiene el hombre en cuanto al dominio de la libertad, la autonomía, que es dueño de su propio trabajo. Entonces, si caracterizamos a ese humanismo, vamos a decir primero, entonces, la persona debe ser el centro del mundo, es decir, el centro del universo es el hombre. Ya no hablamos de teocentrismo referidos a la Edad Media, sino que el hombre fundamentalmente es el centro de la naturaleza. En segundo lugar, podemos decir que el ser más importante sobre la realidad de la naturaleza es el hombre. Entonces, es un ser digno de ser cuidado como tal, como ser humano, y bueno, después dará lugar precisamente a un racionalismo. El ser humano se diferencia fundamentalmente de la naturaleza de manera cualitativa porque tiene unas dimensiones superiores, es decir, trasciende la misma naturaleza. No es un ser ahí metido sino que trasciende, supera la naturaleza física y concreta. Por otra parte, tiene una dignidad absoluta por ser humano. El hombre no es un medio, sino es un fin en sí mismo, es decir, no se puede cosificar el hombre y también podemos decir que es un protagonista de la historia. El hombre hace historia, deja una huella en la historia, construye historia y por lo tanto genera también una propuesta de colectivo social. Los humanismos fundamentalmente nos llevan a la reflexión en torno a que el hombre se desencadena en el contexto de la filosofía y esto fundamentalmente nos va a dar lugar a que en la historia de la humanidad hay pensadores que van a decir el hombre vale en cuanto que es un ser de razón o el hombre vale sencillamente porque es un ser de sentidos. Entonces, cuando hablamos del hombre cuanto es razón, pues referiremos a filósofos, bueno, de la época griega como Sócrates, Platón, Aristóteles, cuando se hablaba de ejemplo, la dualidad, se hablaba de la dialéctica, se refería a la dimensión del cuerpo y el alma, cuando se refería al hombre virtuoso, a la catarsis, a la ataraxia, o el concepto de persona humana, por ejemplo, desde la dignidad de la persona humana en Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Y luego hablamos de un sentido oréxico, más de los sentidos, más desde el instinto, y hablamos de autores como Feuerbach, como el mismo Freud, el mismo Federico Nietzsche, ¿no? Entre otros autores, y que nos van a determinar Marx mismo cuando se refiere al hombre como un sujeto de producción, como que vale por el trabajo. Y luego sí determinamos unos humanismos ya más modernos en el sentido de Paul Tillich, por ejemplo, de Emmanuel Mounier, Xavier Zubiri y Escanón. Esta es la primera emisión de nuestra reflexión en torno al humanismo.